Hola mis amigos y amigas, sean bienvenidos a este nuevo video. Soy Alex, pero también me pueden llamar el joven retro. Bueno, a la gente le gusta mucho este concepto que yo hago de videos. Ya hablé de Cartoon Network y Nickelodeon. Hoy el turno es de Jetix Latinoamérica en 2008 y sin más preámbulos, comencemos. Jetix inició el 2008 emitiendo películas como especial de Año Nuevo, así como episodios de series emitidas en el canal. El sábado 19 de enero, la serie animada australiana Animalocos tuvo su preestreno VIP o preview, vistazo previo, para estrenarse oficialmente el fin de semana siguiente, el 26 de enero. En Cinescopio se estrenó un clásico del cine, Hombres de Negro. Los días jueves 14 y viernes 15 de febrero, con motivo del día de San Valentín, se emitió una maratón 24 horas de Pucca, la cual tuvo por nombre Amor Ninja. Una vez al año, los corazones toman voluntad propia. Te dan ganas de volar. Y demuestras tus sentimientos a toda velocidad. Vas a personalizar tus retratos. Tus muñecos de peluche. Viajarás a inhóspitos destinos y gritarás al mundo: ¡Feliz Día de los Enamorados! Amor Ninja. San Valentín al estilo Pucca. Mañana, todo el día, solo en Jetix. En este mes, Jetix realizó un concurso de una de sus series más vistas y destacadas del canal, Power Rangers. Este concurso se llamó Destino Ranger, en el cual había que ver series como Grotescología, Agentes Asquerosos, Pucca, Yin Yang Yo, Chaotic, Animalocos y El Show Secreto, para estar pendiente a unos códigos que aparecían en vivo y en directo durante la transmisión de esos programas. En la página web del canal había que ingresar esos códigos para sumar puntos en el juego de carreras Destino Ranger, que involucraba a 4 temporadas de los Rangers producidas por Disney hasta ese momento: Tormenta Ninja, Dino Trueno, Super Patrulla Delta y Fuerza Mística. El ganador de ese concurso recibía una visita temática de los Power Rangers en su casa. Pon a prueba tu velocidad en el concurso Destino Ranger, una increíble carrera virtual con 4 generaciones Rangers. Encuentra los códigos que aparecen en los siguientes shows: Grotescología, Power Rangers Fuerza Mística, Chaotic, Pucca, Yin Yang Yo, El Show Secreto y Animalocos. Ingrésalos en jetixtv.com. Aumenta tus habilidades en el juego y suma puntos. El ganador recibirá a los Power Rangers en su casa. Todos para uno y uno para todos. ¡Buen trabajo de equipo! También puedes ganar el videojuego Power Rangers Super Legends para PlayStation 2. Destino Ranger, de Jetix a tu casa. El lunes 10 de marzo se estrenó Power Rangers Operación Sobrecarga, la temporada 15 de esta popular franquicia. Nuevos episodios de la primera temporada de Chaotic, y en el bloque de Cinescopio se estrenaron Casper de 1995 y Jumanji. El lunes 7 de abril se estrenó la serie animada irlandesa Zorrino Kung Fu, y el 21 de abril se estrenó la serie animada británica Supernormal. Nuevos episodios de Yin Yang Yo, y en Cinescopio se estrenaron Hércules de Disney, La Máscara del Zorro y 3 ninjas contraatacan. El lunes 19 de mayo se estrenó una producción animada local llamada Los Cortitos de Tito Cortito. Este programa tenía la particularidad de presentar cortometrajes como El Búho, Monstorietas, Bernard, corto que me daba risa verlo en Jetix y también en Disney Channel, y Shaun el Cordero. Nuevos episodios de Chaotic y Yin Yang Yo. En Cinescopio se estrenaron 3 ninjas, Mediodía en la Mega Montaña, Volver al Futuro 3 y La Mansión Embrujada. Bueno,
Todos sabemos que los canales hacen cambios de programación y no es nada raro. En este mes, en los feeds Norte, Multicountry y Sur, algunas series salieron del aire, tales como Space Goofs, El Show Secreto, Shuriken School y Kirby. Jetix hizo un rediseño a su página web en este mes. Su página principal sufrió un cambio en su aspecto visual. Se cambia el color del slider de las series y por ende se cambiaron sus iconos de imagen. En esto se hizo más énfasis en los colores rojo, azul y amarillo. Espera. Bueno, a pesar de ello, otras secciones como descargas, series, juegos, concursos, quién tiene el control, e-cards y Cinescopio continuaron manteniendo sus diseños de 2004. El lunes 21 de julio se estrenó un anime muy memorable, nostálgico y que a más de uno, incluyéndome, marcó la infancia así como al canal. Ese anime es Dino Rey. En Cinescopio se estrenaron películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, El planeta del tesoro, Hook, el regreso del Capitán Garfio y Dinosaurio. Se estrena la temporada 2 de Jin Yang Yo. En este mes se destacó también el evento futbolístico Copa Jetix 2008, disputando torneos en países como Argentina, Chile, Colombia, Brasil, México y Perú, por mencionar algunos. Todos los sábados se emitía una edición diferente de este evento. Adicionalmente, el canal hizo un concurso en colaboración y patrocinio de Hasbro. Este concurso se llamó Secuencia de Héroes, el cual tuvo como punto de referencia a Transformers. El canal emitía Transformers Cybertron en este año, pero en horarios poco usuales o poco accesibles. ¡Ay, así que chiste! Aunque eso no le impidió hacer este concurso aprovechando que todavía tenía esa licencia. Sumado a que en esa época se estaba popularizando un poco la franquicia de los Transformers, tanto por la película de 2007 dirigida por Michael Bay y Transformers Animated, que en junio de 2008 se estrenó por Cartoon Network, una de las competencias de Jetix. La dinámica del concurso fue similar a la de Destino Ranger. Ver la programación del canal todos los días para ver algo en pantalla en vivo y en directo, para luego ir al sitio web del canal y sacarle provecho y tener oportunidades de ganar. Jetix te propone integrar una nueva misión, la del concurso Secuencia de Héroes. Participa por una PlayStation 3. Mira la programación de Jetix y anota las secuencias de imágenes de los Transformers que aparezcan todos los días. Entra a jetixtv.com, regístrate e ingresa la secuencia correcta para sumar puntos. Esto es tan genial. También habrá Transformers de Hasbro para los ganadores. Asombroso. Concurso Secuencia de Héroes, presentado por Transformers. Se reestrenó el bloque Super Horas, el cual no se emitía desde 2006. Esta vez vino reformado. Si bien seguía emitiendo series de superhéroes y acción, ya no eran las mismas del 2004 a 2006. En este reestreno, el bloque fue dedicado a las series animadas de Marvel de los años 90 como El Hombre Araña de 1994, la cual desde 2005 ya no era emitida en el canal, X-Men de 1996, Hulk, el Hombre Increíble, también de 1996, la cual desde 2006 tampoco era emitida en el canal, y El Hombre Araña Sin Límites. El lunes 25 de agosto se estrenó Wolverine y los X-Men, siendo esto un caso raro, pues se estrenó primero en Latinoamérica antes que en su país de origen, Estados Unidos. Al poco tiempo, esta serie se sumó al bloque de Super Horas. También se sumaron a la programación, aunque por muy corto tiempo, dos series originales de Disney Channel, Phil del Futuro y Mano a Mano, que habían sido eliminadas de la programación local del canal de Orejas de Mickey. En el feed norte se estrenaron episodios de la temporada 4 de Code Lyoko y en el feed Multicountry también, si mal no recuerdo, sucedió lo mismo, pero tristemente la serie se canceló sin finalizar. El lunes 22 de septiembre se estrenó la serie animada de Hasbro G.I. Joe Sigma 6,
la cual fue para promocionar los juguetes de esta franquicia que se vendieron durante esta época. En Cinescopio se estrenó una película infantil muy conocida y recordada, Las aventuras de Shark Boy y Lava Girl. Y también un clásico popular dirigido por Steven Spielberg y estrenado en 1982, E.T. el extraterrestre. Para celebrar Halloween, Jetix estrenó dos películas originales de Disney Channel, Halloween Town y Halloween Town 2, La venganza de Calabar. Del mismo modo, emitió un especial temático el viernes 31 de octubre. En el feed sur, la serie juvenil producida en Argentina, Casi Ángeles, regresó a la programación después de varios meses de estar fuera, estrenando nuevos episodios. En el feed sur se estrenó George de la Selva de 2007, la cual desde inicios de 2008 se emitía por Disney Channel en toda Latinoamérica. En este mes finalizó Power Rangers Operación Sobrecarga. Ni Jetix se podía olvidar de la Navidad. Tuvo novedades que hicieron memorable a esta última Navidad del canal. El sábado 13 de diciembre se estrenó una serie animada francesa producida por la variante europea de Jetix, Combo Niños. En la semana del 22 al 28 de diciembre, el canal se dedicó a emitir contenidos relacionados a la Navidad y episodios temáticos de series, así como el estreno de películas como El Grinch, El extraño mundo de Jack de Tim Burton y Atlantis, el Imperio Perdido. Adicionalmente, Jetix hizo un concurso llamado El regalo más esperado, el cual consistió en ir a la página web del canal y seguir una secuencia de Jace. Para los que no saben, es la mascota o muñequito representante del logo de este canal. Prosiguiendo, si se seguía correctamente la secuencia, había posibilidades de ganar una PlayStation 3, juguetes de Magnetics y videojuegos para Nintendo Wii. También había que estar pendiente a los Santa Claus que aparecían durante la programación para sumar puntos extra. ¿Cansado de recibir los regalos equivocados? Asegúrate un buen fin de año con el concurso El Regalo Más Esperado, donde podrás elegir el premio que tú quieras. Para ello, regístrate en jetixtv.com. ¡Qué bien! Descubre los 3 Santa Claus que aparecen diariamente en la programación de Jetix. Luego selecciona la secuencia correcta, así sumarás puntos y podrás ser el ganador. Y si descubres la secuencia triple de Jace, ganarás puntaje extra. El regalo más esperado te está esperando a ti. El miércoles 31 de diciembre, el canal emitió un especial de Año Nuevo con películas para despedir el 2008. Y esto ha sido Jetix Latinoamérica en el 2008. ¡Oh, asombroso! Veo que dejaron algo para mí. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Varias temporadas de Power Rangers como Zeo, Fuerza del Tiempo, Fuerza Salvaje, Tormenta Ninja y Dino Trueno salieron del aire en este año. Un dato random es que de lunes a viernes por las mañanas desde finales de 2006 se emitían 2 episodios diferentes de temporadas por día. Los lunes Zeo, los martes Fuerza Salvaje, los miércoles Tormenta Ninja, los jueves Dino Trueno y los viernes SPD o Super Patrulla Delta. Pero eso cambió cuando en agosto de 2008 el bloque de superhoras llegó. No obstante, en el feed multicountry, es decir, Colombia, Venezuela, Centroamérica y países del Caribe, Dino Trueno y Zeo se cancelaron a finales de 2008, mientras que en otros feeds se canceló meses antes. Algunos cortometrajes emitidos durante tandas comerciales como Valle Basura, Proverbio Oriental y Puka Shorts dejaron de ser emitidos a partir de este año por razones desconocidas. ¿Recuerdan que en el video homenaje a Disney XD había dicho que tanto en ese canal como en Jetix estaba la costumbre de emitir series canceladas de modo esporádico o por error? Bueno, a finales de julio de 2008, específicamente el domingo 27, y lo digo porque fue en la semana en que se estrenó Dino Rey, se emitió una maratón a las 9 de la mañana, hora colombiana, en que emitieron Los Padrinos Mágicos, Sonic X, Power Rangers Tormenta Ninja y Power Rangers Dino Trueno.
Lo raro no es eso. Lo raro es que Sonic X se había cancelado en algún punto del segundo semestre de 2007, al menos en mi país. Y si tienen la curiosidad, recuerdo que dieron un episodio de la saga Metarex, que venía con el opening de Gotta Go Fast en español. Sí, el doblaje argentino. Ese doblaje, claro que sí. También recuerdo que en el 2008, pero no sé en qué mes, vi Get Ed, que no lo emitían desde 2007. En cuanto a Power Rangers Tormenta Ninja, esa fue la última vez que lo vi. Dino Trueno lo seguí viendo hasta noviembre de 2008 cuando lo quitaron acá en Colombia. Kirby, el anime basado en este popular personaje y franquicia de Nintendo, fue cancelado en mayo de 2008 y fue miserable. Fue miserable su estancia en el canal, pues se emitió en horarios inaccesibles y por ello pocos alcanzaron a ver esta serie. Al menos los que llegaron a verlo por Fox Kids tuvieron el privilegio de verla en mejores horarios, pero con Jetix no fue el caso. Lo mismo sucedió con Transformers Cybertron, que se fue a finales de diciembre de 2008 sin pena ni gloria. El canal hizo 2 concursos junto a Disney Channel en este año. Uno era de Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, y el otro era de la película original de Disney Channel, Camp Rock. El primero daba la oportunidad de ganar un viaje a Londres, Reino Unido. Welcome to the United Kingdom. El segundo fue para promocionar el estreno de Camp Rock en septiembre de 2008. Mientras hacía la investigación de este video, al parecer también emitieron Camp Rock en Jetix, pero personalmente nunca vi esa película en ese canal, solo la vi por Disney Channel. 3 espías sin límite, Dragon Booster, Las Tortugas Ninja de 2003 y Team Galaxy se cancelaron a lo largo de 2008 en Brasil, a pesar de que en los demás países salieran del aire en 2007. Phil del futuro y Mano a Mano duraron 2 meses, desde agosto hasta octubre de 2008. ¿De qué sirvió? G.I. Joe Sigma 6 duró 3 meses, desde septiembre hasta diciembre de 2008 en Colombia, Argentina y Brasil. Por lo visto, nuestra generación no se pudo familiarizar con G.I. Joe. Los maratones de sábado y domingo eran repetitivos casi todo el tiempo. Casi siempre Sábado Mágico, Domingo Pucca, Jin Yang Sábado, Domingo Ranger, etc. Rara vez se salían de ese bucle. Los últimos animes que quedaban de Invasión Anime, como Digimon y Vidaman, fueron cancelados a mediados de 2008. ¡No! ¡Regresa! ¡Por favor! ¡Por favor! Ciencia Traviesa se canceló en México en este año, mientras que en los demás países en 2007. Bueno, 2008 fue un año incierto para Jetix. Mentiría si les dijera que el canal estaba perfectamente en aquella época, pues no se puede negar que desde 2007 el canal se fue en picada al quitar material proveniente de Fox Kids y sobreexplotar Padrinos Mágicos y Pucca. Series que merecían brillar no tuvieron esa suerte, por decirlo de algún modo. Las malas decisiones tomadas por ejecutivos de Disney fueron lo que, sin lugar a duda, hacía que los televidentes veteranos de Fox Kids, en su mayoría niños crecidos o adolescentes, se preocuparan. Duele decirlo, pero hasta sus competencias iban mejor. Hace un buen tiempo hice este meme que fortalece lo que he dicho. Para bien o para mal, recuerdo con nostalgia y cariño este canal en 2008. Lo disfruté mientras yo cumplía los 5 años. Eso sí, debo ser honesto con las cosas insostenibles y embarradas de Jetix, porque sinceramente no sé ni por dónde agarrarlas. La dinámica consiste en 4 preguntas con respecto al video. Número 1. ¿Recuerdas ver o participar en algún concurso de Jetix realizado en 2008? Segunda pregunta.
¿Qué estreno de serie llegaste a ver en ese año? Tercera pregunta. ¿Llegaste a ver alguna serie cancelada a modo esporádico o pifie? Cuarta y última pregunta. ¿Sabían del rediseño de la página web? Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Si te gustó este video puedes dejar un like, comentar y suscribirte para más material como este. Y si quieres aportar un dato faltante con respecto al tema de este video, bien puedes hacerlo en la caja de los comentarios. Tengan presente la dinámica al final. Y tampoco olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube avise cada vez que subo un nuevo video. Alex el Joven Retro, para servirte.